Hola Millennials y Centennials, bienvenidos a un nuevo video acerca de la violencia en Colombia. Comencemos. Recordar que la violencia en Colombia es un hecho histórico importantísimo que pertenece a nuestro periodo republicano, el más actual de nuestra historia colombiana. En cuanto a sus generalidades, se consideró como una guerra civil entre los años de 1946 y 1966 aproximadamente. Dejó más de 200.000 muertos y más de 4 millones de desplazados. Algunas causas de esta violencia en Colombia son las siguientes: la exclusión de minorías, la sociedad agraria e industrial, la pobreza y desigualdad, la falta de identidad nacional, el bipartidismo político y el desequilibrio regional. En cuanto al bipartidismo político, entonces, comienza así: el Partido Liberal en 1946 se divide en dos candidatos, que es Gabriel Turbay y Jorge Eliezer Gaitán. Y el Partido Conservador en 1946 ganó el candidato Mariano Ospina Pérez. Entonces había un bipartidismo político completamente marcado. Jorge Eliezer Gaitán, entonces, fue un abogado de la Universidad Nacional con posgrado en Roma en 1927, se graduó con honores de su posgrado. En 1929 denunció la masacre de las Bananeras. En 1933, crea la UNIR, que era así como una especie de partido político de izquierda, y además tuvo trayectoria política porque fue presidente de la Cámara de Representantes, fue alcalde de Bogotá, entre otros cargos públicos importantes. Muere asesinado el 9 de abril de 1948, causando el Bogotazo. Su crimen sigue impune, aunque culpan a Juan Roa Sierra de haberlo hecho. A este hombre, Juan Roa Sierra, lo lincha. La resistencia. El Partido Comunista crea grupos de autodefensa en Cundinamarca y Tolima. Y además se crean las guerrillas liberales en el Llano, Antioquia, Santander y Tolima. ¿Sí? Esto es aproximadamente hasta la década de los 60s y 70s, pero antes, en la década de los 50s, hay dos personajes importantes. Va a ser Mariano Ospina Pérez, que va a causar la violencia interpartidista, la violencia del 9 de abril de 1948, la violencia oficial, la resistencia liberal. Entonces se ve un claro bipartidismo político. Y Laureano Gómez dice que los liberales son comunistas, los chulavitas es el ejército de campesinos, ¿sí? Entonces empiezan a formar las primeras cuadrillas guerrilleras, por decirlo de alguna manera. Los pájaros serán considerados las clases medias. Se genera una policía conservadora, es decir, de la moral católica, y grupos armados conservadores para defender su ideología de la oposición, que era la izquierda o los liberales. Por otro lado, hay un personaje súper importante que es el general Gustavo Rojas Pinilla. Entonces, ofreció amnistía a los rebeldes liberales y conservadores y no negoció más con comunistas. Importante durante este gobierno, se crea el SENA, trae la televisión a color, se termina el aeropuerto El Dorado, construye varias obras públicas importantes. O sea que el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla fue un gobierno de modernización para Colombia en el siglo XX. Eso es importante. Bien, Frente Nacional. El Frente Nacional se da entre 1957 y 1965. Fue un acuerdo entre liberales y conservadores para gobernar aleatoriamente durante 16 años, o sea, por periodos de 4 años. ¿Quiénes fueron los gobernantes durante esta época? Primero, Alberto Lleras Camargo, de 1958 a 1962, siendo liberal. Guillermo León Valencia, de 1962 a 1966, siendo conservador. Carlos Lleras Restrepo, de 1966 a 1970, siendo liberal. Y Misael Pastrana Borrero, de 1970 a 1974, siendo del Partido Conservador.
Entonces, el Frente Nacional fue una estrategia de mitigación del bipartidismo político y permite el surgimiento de partidos políticos independientes, como ahora el Cambio Radical, Alianza Verde, ASA, ASI, o sea, hay una cantidad de partidos que ya no van a tener ideología liberal ni conservadora pura como tal. Se da el bandolerismo. El bandolerismo es de tipo social, el bandolerismo es como una evolución del chulavismo, o sea, esas primeras guerrillas campesinas armadas. Entonces se crean frentes como las FARC, el EPL, el ELN, incluso el M-19. Hay algunos que se van a dedicar al saqueo y al crimen, otros van a ser apoyados por gamonales, es decir, por ganaderos del pueblo, y hay unos bandoleros héroes. Inicialmente el bandolerismo, que era también completamente guerrillero, de izquierda, de ideología comunista y marxista, tenía una misión y era la protección de la sociedad civil, de los gobiernos arbitrarios, pero después su ideología cambia, se convierte en una ideología terrorista. Acá es importante hablar de los grupos guerrilleros, ¿sí? De corte liberal, comunista, conservador incluso, contra las autoridades estatales, o sea, es algo así como los grupos armados ilegales contra los grupos armados legales. Pero acá es importante hablar de esto, desde la década de los 70, del narcotráfico. Entonces el narcotráfico surge con Pablo Escobar, ¿sí? Cuando se empiezan a desplazar a todos los campesinos de las tierras para poder cultivar en esos terrenos cultivos ilícitos, como la marihuana, la amapola, bueno, todo lo que va a ser droga. Y el narcoterrorismo sí es la alianza entre narcotraficantes y guerrilleros para poder lograr este objetivo de cultivo ilícito. Entonces están los carteles de la droga, como por ejemplo el de Pablo Escobar en Antioquia, que se conoce como el cartel de Medellín, el de los hermanos Ochoa, el de los hermanos Rodríguez Orihuela, el de Gonzalo Rodríguez Gacha, el de Carlos Leder, en el eje cafetero, entre otros. ¿Qué consecuencias ha traído la violencia en Colombia? Asesinatos, persecuciones, secuestros, desplazamiento, agresiones, actores del conflicto como ya los mencionados antes, que fueron guerrillas, paramilitares, incluso fuerzas armadas legales e ilegales, conflicto armado como tal, diferentes oleadas, migración campesina a la ciudad, pérdidas económicas, paramilitarismo con las AUC o Autodefensas Unidas de Colombia, y estas fueron creadas para contrarrestar el poder de la guerrilla, supuestamente, pero son mucho más sanguinarios. Y el narcotráfico, definitivamente. Colombia ha sido un país devastado durante décadas por el narcotráfico y aún todavía hay brotes de narcotráfico. Gracias Millennials y Centennials por hacerse una vez más partícipes de nuestros videos. No olviden suscribirse a nuestro canal y hasta un próximo video.